que los pacientes que tienen mielodisplasia. ¿Por qué mecanismos? Pues no se conocen muy bien. No se sabe, y no sé si usted sepa algo en relación a que tenga que ver algo con estos linfocitos T reguladores o con estos linfocitos citotóxicos, que de alguna manera al inhibir este factor nuclear, kappa B, igual también influye en la respuesta inmunológica, no lo sé, que es el mecanismo principal de estos síndromes mielodisplásicos hipocelulares o riesgo bajo y la anemia plástica, que son situaciones que comparten mecanismos fisiopatológicos similares, ¿no? Entonces, también yo creo que es un área que se tiene que investigar. A mí me sorprende cuando recientemente pude revisar en qué va esto de los estudios prospectivos en quelación. O sea, realmente sí va a ser un parteaguas, realmente sí la quelación o la sobrecarga de hierro y la quelación va a impactar en la supervivencia de los pacientes con mielodisplasia. Pues creo que todavía no llegan a algo concreto, ¿no? Veía un estudio publicado el año pasado del doctor García Mareo, que sí se ve que hay cierto incremento en la supervivencia en los pacientes quelados, pero que mencionan que aún se necesita observar más cuál va a ser el beneficio realmente de esta quelación en cuanto a supervivencia, en cuanto a progresión de la leucemia mieloide o la leucemia aguda. Pero lo que sí podría hacer es que impactes en la calidad de vida de estos pacientes. Si logramos nosotros que este 30% o 20%, que es más o menos lo que reportan de mejoría hematológica en ellos, se dejen de transfundir, pues ya es una ganancia, porque son pacientes que no han respondido a otras terapias y que por eso tenemos la necesidad de quelarlos. Si ya se dejaran de transfundir con otras terapias, pues ya diríamos, ¿para qué lo quelamos? Y van a empezar a aprovechar ese hierro, pero no, son pacientes que no responden y que les damos la terapia quelante y con eso algunos pueden tener mejoría hematológica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Y en ese sentido que mencionaba, doctora, referente a lo de la mejoría que efectivamente es mayor en pacientes con aplasia, en menor medida con mielodisplasia, seguramente tiene mucho que ver con la situación. Primero, por ejemplo, en casos de mielodisplasia, que han hecho comparativos de qué tipo de mielodisplasia responde mejor a la terapia quelante. Esto no tanto en cuanto a mejoría hematológica, más en cuanto a la situación del efecto de rápida reducción en los indicadores de éxito. Anemia refractaria es la primera, anemia refractaria con sideroblastos en anillo sería la segunda, y la última es citopenia refractaria. Entonces, pareciera ahí que el impacto de una hematopoiesis más afectada es la que genera esta situación de menor o más pobre respuesta a este tratamiento, por lo que veíamos de que la hematopoiesis ineficaz antes no se sabía por qué, o al menos no a ciencia cierta, por qué los pacientes que no se transfundían tenían sobrecarga de hierro. Ejemplo era talasemia, por ejemplo, o drepanocítica, y ahora vemos de que ya están viendo que ciertas moléculas favorecen o afectan el metabolismo, incluso unas muy nuevas, así que uno no creyera que tienen que ver algo con esta situación. Me parece que tiene que ver con la hematopoiesis más afectada en unos subtipos que en otros, y quizá en aplasia es por el punto de respuesta que tiende a ser más rápida que en el caso de mielodisplasia como tal. Yo le quisiera preguntar a la doctora Benítez, que ella forma parte del grupo de estudio de la anemia plástica, ¿con qué frecuencia ven macrocitosis tan importante, con 120 centilitros, en un paciente, en sus pacientes que tienen anemia plástica? Bueno, no es frecuente, sí, que veamos, pero una característica es la macrocitosis, pero así de este tipo de 120, no, en pediatría nosotros no, de lo que yo recuerdo, no hemos visto así, como tuvo esta paciente al inicio, sí, no. Doctor López Karpovich. No, estoy de acuerdo con la doctora. Yo creo que esa magnitud de macrocitosis nunca me ha tocado verlo en anemia plástica. ¿Okay? Más aún, yo creo que si tenemos un enfermo con diagnóstico probable de AA y tiene macrocitosis, yo creo que lo que tenemos primero que hacer es cambiar el diagnóstico.
Seguramente no va a ser una AA y probablemente sea una mielodisplasia. Entonces, Pero yo no he visto ningún enfermo con AA, o sea, claramente, sin duda, el diagnóstico con macrocitosis no me ha tocado. y en relación, bueno, entonces estamos de acuerdo en que esta paciente pudo haber sido un síndrome mielodisplásico desde un principio, Yo pienso que con sí. un cariotipo normal. Exacto. Y entonces, que ha evolucionado 20 años, que ya tiene una supervivencia de 20 años con altos requerimientos transfusionales en algunos episodios, y bueno, y que finalmente ha respondido a terapia quelante. ¿Por qué? Por apego. Porque fue una paciente que se rehusaba a tomar la quelación por miedo a tener nefropatía, ¿no? Cuando se les explica los riesgos que tiene esta terapia. De acuerdo. Nada más un comentario. Sí, doctor. Yo creo que sí fue un SMD, pero aquí ya vamos a caer en cuestiones filosóficas, ¿no? Entonces, que yo creo que sí, que yo creo que no. Pero bueno, finalmente yo considero que sí. Nosotros en el instituto tenemos muy pocos enfermos con seguimientos largos, ¿ok? Es más, hay enfermos, de manera reciente, un paciente de 79 años que fue visto por primera vez en el instituto 17 años atrás y se le hizo el diagnóstico de anemia refractaria. Y el enfermo pasó totalmente acudiendo a sus citas sin ningún apoyo transfusional, hemoglobina de 10 gramos, neutrófilos aceptables, plaquetas 60, 70 mil, y en aproximadamente 7 semanas este curso clínico de 17 años se vino para abajo, se convirtió rápidamente en una anemia refractaria con exceso de blastos y seguramente en un periodo más corto va a acabar con una leucemia aguda. Entonces yo creo que sí hay casos de mielodisplasia de largo tiempo. Lo que pasa es que no tenemos la oportunidad o la suerte de ver a un enfermo de muchos años atrás, porque lo que pasa es que es hermano de médico, entonces por eso entró a la institución, porque tenía un poco de anemia. Pero yo creo que este caso quizás sea, para mí, yo creo que sí es un SMD, y que pues tuvieron la suerte de que lo vieron tantos años, que respondió inicialmente, perdió respuesta, después volvió a ganar la respuesta. Entonces pues el SMD es algo muy interesante, es algo muy bonito, y que pues yo creo que todos los días en la clínica cotidiana aprendemos de nuestros enfermos. Yo creo que esto es lo más relevante. Así es. ¿Alguna otra? Yo quiero hacer el comentario de, bueno, nosotros no hemos visto ni un solo paciente con el diagnóstico de anemia aplásica que haya tenido una evolución en este tiempo. Sí hemos tenido, por ejemplo, niños con diagnóstico de anemia aplásica que al llegar a la pubertad en algún momento tuvieron diagnóstico de HPN, ¿sí? Y yo recuerdo cuando comentábamos con el doctor con el doctor Mayani, en el caso del síndrome mielodisplásico hipoplásico, él de hecho lo publicó, nos comentaba de que en medios de cultivo, en la médula ósea de un paciente con anemia aplásica, que se pone a cultivar y con los factores estimulantes de crecimiento de colonias, no crece. Y el paciente con síndrome mielodisplásico hipoplásico o la médula ósea en cultivo de un paciente con síndrome mielodisplásico hipoplásico al que se le agregan los factores estimulantes de crecimiento de colonia, tienen un crecimiento exponencial in vitro. Y en esa época discutíamos mucho lo difícil en un paciente joven, ¿verdad?, con anemia aplásica, que pudiera tener un síndrome mielodisplásico hipoplásico. Pero nosotros hacíamos énfasis en la historia clínica y en el examen de la médula ósea. Y regresando a esta paciente, a mí me llama la atención